Un fuerte aplauso, por favor, para Sebastián Valdomir Muslera. ¿Sos primo? ¿Sos algo de real? ¿En serio? ¿Del ex arquero de la selección? Sí, medio uno de esos parientes famosos y lejanos. Al final es verdad que en Uruguay son todos medios primos. ¿Viste? Total. Sí, claro. Somos el prejuicio argentino hecho realidad. Sí, que total, que no lo digas enfrente de argentinos, Sí. porque no vamos a vencer las alegaciones. Bueno, Sebastián Valdomir nació en febrero del 79, antes de la caída del muro de Berlín, en Montevideo. Es sociólogo, uno tira datos a veces, ¿viste? Es sociólogo, militante político de la 609, del MPP y del Frente Amplio. Actualmente ocupa una banca como representante nacional, nacional por Montevideo. Básicamente es diputado. Y bueno, pueden seguirlo en sus redes. ¿Cómo es tu arroba, Sebastián? Seba Valdomir 609 y creo que se mantiene para X y para bien. Instagram. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Cansado, ayer tuvimos jornada larga, tuvimos primero la rendición de cuentas, arrancamos tipo 8:30, 9 de la mañana, primero en la comisión, ahí era un trámite porque era un artículo único, luego pasamos al debate en el plenario y bueno, la noche lo que ustedes marcaban con el tema de la ley de medios, una pesadilla, aparte muy surrealista escuchar lo que decían los que estaban convencidos que era un artículo inconstitucional pero que lo votaban igual. El y 72. El 72, gente que te decía no, pero este artículo lo tiene que vetar el presidente, pero lo vamos a votar igual. Era como muy, muy raro todo. Y no solamente uno o dos diputados, sobre todo los colorados, sino varios, el del Partido Independiente, algunos del Partido Nacional, todos suscribieron esa idea de que bueno, no había otra que votarlo y lo terminaron votando, ¿no? Claro, porque se tenía que votar a tapa cerrada, no se podía... Sí, se podía haber incluso rechazado y mandado a la Asamblea General, ¿no? Pero claro, que ahí tiene que volver. tendría que volver a la Asamblea General y para aprobar un proyecto necesitan 2/3, cosa que no tienen. Pero aparte hay otro elemento que yo creo que incluso en un momento lo mencionó Pasquet, el diputado del Partido Colorado, y dice, si no tenemos esos 2/3, porque aparte Cabildo se nos va a bajar en la Asamblea General, esto sería irrelevante de alguna manera mandarlo, porque nosotros queremos que haya una ley de medios que entierre lo que hizo el Frente Amplio en el 2014. Entonces ese era el objetivo político y lo lograron, ¿verdad? Ahora se abren 9 días, 10 días para que la calle vete. Creo que lo va a hacer. Y bueno, un poco lo decíamos los diputados del Frente Amplio. O jode a Cabildo o jode al Partido Colorado, porque a los dos mantenerlos contentos va a ser difícil. Y todo parece indicar que va a joder a Cabildo, es decir, que va a vetar el artículo 72, ¿no? Sí. A priori. Ayer un poco empezó a circular fuerte el off the record de que bueno, el presidente estaba dispuesto a vetarlo. Igualmente me parece que es una señal pésima, ¿no? Que tenga que aprobarse una ley de medios que mueve todo, la regulación de la libertad de prensa, que toca derechos constitucionales a 2 meses y medio de las elecciones y llevándose puesto a la mitad del sistema político. Parece que terminarlo además con un veto de un artículo que es claramente inconstitucional es como el fin perfecto de una película de terror. ¿Qué argumento da el oficialismo para duplicar la cantidad de señales que un grupo económico puede tener? Creo que el sincericidio más claro en ese sentido lo dio el que era ministro de Industria, que ahora es el canciller de la República, Paganini, dijo: el negocio de los medios está agotado. Todo lo que tiene que ver con las tendencias en materia tecnológica y la penetración de las tecnologías y la... Culpa nuestra, y por eso que están agotados. Claro, sí, total, sí. total. Somos un problema económico para los grandes medios de comunicación. Hace que sin los duda. medios precisen otras fuentes de ingreso, Claro. entonces, bueno, tienen que entrar al Nosotros terreno y de... nuestros 700 pesos... ¿Viste? El crowdfunding popular. Pero bueno, ese negocio para los canales está agotado y necesitan darle sobre todo a las subsidiarias que son los cables. Los cables cada vez tienen menos afiliados, tienen la misma programación, no dan nada nuevo. La gente se borra porque accede a contenidos en otros lados. Y bueno, eso es el elemento central para darle un salvataje a ese medio de negocio. Y ahí es pasar a internet, ¿no? Sí, igual yo estoy de acuerdo con que hay que encontrar una forma de que el Estado asegure que los medios sean robustos y sean fuertes y puedan trabajar bien, pero no es lo que termina pasando, porque se concentran y cualquiera que trabaja en un canal sabe que es mega precario, que viven con miedo que los echen, que trabajas en un diario y trabajas 12 horas que no te pagan ni una extra. Entonces es como que se va plata, el negocio se salva, pero en realidad ni mejora la calidad de la información ni de los trabajadores seguro. Eso
no hay porque tampoco el Frente Amplio lo supo solucionar. Para un eventual gobierno del Frente Amplio, si ganaran, ¿habría alguna forma de modificar esta ley para que, sí, yo estoy de acuerdo, salven el negocio, pero se salve lo demás, o sea, los trabajadores y la información? Bueno, ese es el principal eje de la discusión. Yo creo que el Frente Amplio sí va a derogar esta normativa que se aprobó ayer, sobre todo porque hay elementos que son inconstitucionales, ¿no? Pero ¿cómo se va a mejorar? ¿Va a derogar completa el Frente Amplio? Y no sé, pero creo que al menos los elementos que borraron de un plumazo, la participación, la no discriminación, lo que tiene que ver con garantías constitucionales, evidentemente que no la puedes mantener en tu ordenamiento jurídico. Okay. Y luego está lo que dice Fernanda, que es, bueno, tratemos de fortalecer y promover la generación de contenidos de calidad con un sentido de los medios públicos, con lo que tiene que ver que hay empresarios y empresas privadas que pueden arrimar buenos contenidos y buen tipo de programación que me parece que vale la pena promocionar, no solo en Montevideo, la zona metropolitana, sino también en el interior, pero no solamente dándole una vela enorme a los grandes empresarios o los grandes tiburones, porque aparte estas tres empresas que se unen para de alguna manera generar contenido. Estamos hablando de los canales de Montevideo. Los canales que tienen sus empresas cableras, lo que hacen es tratar de transmitir lo que las grandes señales internacionales te quieren pasar. Entonces, es como un corral muy pequeño, ¿no? Es como beneficiar el negocio solamente a los grandes de la clase. Y lo que hay que mirar es un poquito más la diversidad de generadores de contenido, generadores de información de calidad, nuevas plataformas y nuevos medios, no solamente los canales de aire. Y ahí hay muchísimo para apoyar. Creo que ahí un eventual gobierno del Frente lo que tiene que mirar un poco más la dispersión y la diversidad que hay de tendencias hoy en el mundo audiovisual, en el mundo de la comunicación, esperamos para tratar de fortalecer eso. Que nos citen para asesorar cuando quieran. Lo tenemos en cuenta. Podemos ir a su comisión cuando quieran. De cualquier partida. Sí. Están pasando muchas cosas. Bueno, vamos capaz con la rendición de cuentas. Sí. Una rendición de un artículo nomás, pero que un poco, bueno, pasa a raya de cómo fue la gestión fiscal, económica, además, del gobierno. Y lo primero que te quería consultar, Seba, es... El gobierno lo que dice es, nosotros sobrevivimos a una pandemia que azotó a todo el mundo, dejamos el país con crecimiento económico, con más empleo, con el salario real más alto en 45 años creo que es, y con una inflación baja, ¿no? ¿Qué lectura hace el Frente Amplio de esto? Creo que ayer, sobre todo en la última rendición de cuentas de este periodo, se pueden hacer dos lecturas, ¿no? La lectura de los últimos 2 años, que es un poco la versión arbeleche de la economía, la versión de la ministra de Economía, que es, bueno, agarramos una situación embromada, luego de la pandemia, la sequía, la guerra y tal, y de alguna manera dejamos las cuentas fiscales ordenadas. Ese es los últimos 24 meses. Ahora, cuando vos ves el proyecto económico de la coalición en su conjunto, ahí se empiezan a caer a pedazos un poco esos datos. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando de lo que tiene que ver con los datos de informalidad en el mercado de trabajo, ¿no? En amplias zonas de nuestro país, particularmente el litoral y el norte, la mitad de los trabajadores están informales, fuera del Banco de Previsión Social, fuera de la cobertura. La mitad, del 50% en Artigas, el litoral, el promedio es un 37-38%, casi un 40%. Es más de 1 de cada 3 trabajadores en la informalidad. Nunca se van a jubilar, si se lastiman, que se le arreglen. Y eso es parte del diario vivir de miles de familias y trabajadores en nuestro país. De repente salimos un poquito, 100, 150 kilómetros de Montevideo y nos encontramos con esas realidades. Pero este gobierno al mismo tiempo te dice, generamos puestos de trabajo, ¿no? Es lo que un poco te dice. 76.000 más o menos, creo. Claro, ellos dicen eso. Lo que no te dicen es que son empleos de bajo sueldo y empleos precarios donde vos estás absolutamente desguarnecido y desprotegido en tus derechos. Pero aparte este gobierno hizo una reforma a la seguridad social. Y aparte te dicen, ¿con qué derecho el Frente Amplio viene a cuestionarnos a nosotros lo que hacemos cuando ni siquiera fijan posición con la reforma a la seguridad social? A ver, ¿para qué hiciste una reforma jubilatoria si tenés a miles de trabajadores que nunca se van a poder jubilar, que si les pasa algo en su jornada laboral nadie los va
ni a guarnecer, ni a proteger, ni a tratar de darles una salida. Esa es la mirada larga del rendimiento económico de este gobierno, ¿no? Pero ¿por qué hacer una reforma, más allá de que esta sí, esta no? Creo que había un consenso que había que hacer una reforma jubilatoria. Sí. Y el Frente Amplio no la hizo. Bueno, ellos hicieron esta. Pero en el sentido de amparar y proteger la vida realmente existente de trabajadores y trabajadoras hoy, en el 2024, en el sentido de hay muchas cosas para resolver. El mismo caso te lo puedo poner para el Banco de Previsión Social. No, sin duda que hay muchas cosas para resolver, pero ¿qué hubiese sido mejor? ¿No hacer ninguna y esperar a que todos estén formales? Creo que no iba a pasar. Hacer algo de, fortalecer la formalización del empleo, fortalecer el Banco de Previsión Social. Sí, y no creo que sea una o la otra, pero sí, o sea, sin duda eso fue un problema. Crearon empleos informales. Solo, ¿no? Y te dicen, acá lo que hay que mirar es que el gasto en seguridad social no se vaya al demonio y en 20 años o 30 el gasto que destinamos a jubilaciones y pensiones no sea, el 30 al 40% del producto. Esa es la única cuenta que miró el equipo económico. Y lo podemos seguir aplicando, es decir, no resolvieron los problemas de la gente, venían a darle una lavada de cara al funcionamiento de la economía real, y la economía real en estos problemas, por ejemplo, no mejoró, es más, empeoró. Lo podemos aplicar también para la pobreza. 50 millones para la pobreza infantil. Hoy hay 4 puntos más de pobreza infantil que en el 2019. Lo decían todos los... Porque hubo una subejecución ahí, ¿no? No gastaron. Claro. Pero aparte, a veces, cuando tenés los recursos, lo que tenés que hacer es gestionar. Pusiste la plata para los CAIF, que los CAIF funcionen. Pusiste la plata para que haya más cuidado, que las mujeres y las familias de bajos recursos puedan poner a sus chiquilines o a sus seres desválidos en un espacio de cuidado contenido que puedan salir al mundo del trabajo. ¿Y por qué designan recursos y no los ejecutan? Porque para gestionar en el Estado, sobre todo con todas las regulaciones que tiene y las normativas que tiene la ejecución presupuestal el Estado uruguayo, tenés que estar como mucho más rápido y tenés que ser como muy prolijo en la ejecución. Y llega un momento que cuando los montos son altos y grandes, si vos no tenés esa expertise o esa tradición de cómo ejecutar y efectivamente que no te condicionen o que no te observen esos gastos, tenés que hacer como las cosas muy rápido. Y este gobierno realmente entró pensando que la caja del Estado y rentas generales se maneja o se ejecuta como si fuera la Intendencia de Artigas, ¿no? Anotando en un papelito y dándote horas extras que vos ni siquiera podés cubrir en las 24 horas de tu jornada. Y así no funciona el Estado. Vos tenés que ser como muy prolijo, muy rápido, tenés que tener experiencia de gestión. Yo creo que ahí le jugó en contra el haber estado 15 años por fuera del funcionamiento del aparato del Estado. Y ahí hubo elementos como la pandemia, que se les acortó el tiempo y demás, pero claro, no resolvieron los problemas, informalidad, pobreza, desigualdad, que son los saldos que nos deja este gobierno y que quedaron claros en la última rendición de cuentas, ¿no? De todos modos, lo que el gobierno dice es que la informalidad, si bien estos últimos empleos que se crean, esta última tanda, son más bien informales y precarios, lo que el gobierno dice, o por lo menos estuvimos conversando con Pablo Mieres hace un tiempo, dice que, en el 2004-2005 la informalidad llegaba como el 40%. El Frente Amplio la dejan 25% en 2019. Y hoy en día están 21-22. Entonces, si lo ves como una línea, en realidad sigue bajando la informalidad, ¿no? Que es un poco lo que dice el gobierno. Claro, en promedio, ¿no? Pero luego vas a algunas realidades territoriales o de algunos sectores de actividad específico y ves que la gente no mejoró, sino que empeoró sus condiciones de trabajo. Esto está bastante estudiado, incluso por los economistas que escriben de una manera heterodoxa acerca del comportamiento del mercado de trabajo. Y lo que tenés es, primero una brecha de género enorme, ¿no? Las mujeres siguen ganando por quintiles de ingreso en el entorno de un 10, un 20% menos de que sus pares varones. ¿Alguna política activa de empleo para resarcir eso? Ninguna. Bueno, ahora se aprobó lo de la licencia por paternidad. Sí, estamos hablando de... no soluciona la vida, pero son pasos. Está bien, en ese sentido va bien. A lo que voy es la diferencia en el ingreso y en el salario. Es un dato estructural que no se registró cambios, al menos en los últimos 3 o 4 años. Lo que tiene que ver con el ingreso neto de los hogares. No lo dice el Frente Amplio, lo dice una consultora conocida, que no tiene sesgo político, puede ser que tenga alguno ideológico, como todo, como ex ante, que te dice de los
100 hogares del Uruguay, solamente el 10% más rico mejoró su ingreso con respecto al 2019. 9 hogares de 10 empeoraron su ingreso promedio con respecto al 2019. Eso es... Sí, tenemos una economía del ingreso 6% más grande, como lo dice Arbeleche cuando va a la comisión. Tenemos un PBI que aumentó 6% con respecto al 2019, pero esa riqueza se concentró en el 1%, en el 10% de los hogares de mayores ingresos. A los 4 quintiles medios y bajos tienen menos ingresos que en el 2019. Bueno, ese es el saldo que nos deja en materia económica este gobierno. Hay más pobres, hay más desigualdad, hay más informalidad para sectores que están embromados en su ingreso al mercado de trabajo, y eso como que es difícil rebatirlo, ¿no? Vos hablabas de que se estima que al final del periodo la economía crezca 6%, y por lo que veía, si vos haces la comparativa en total del salario real, el crecimiento sería de 1% en relación a un 6% de crecimiento económico. ¿Cómo miden ustedes la participación del salario en la economía y en este crecimiento económico, que aún así es moderado? ¿Y cómo puede revertirse también? Ahí yo creo que se da de bruces un poco el mensaje que quiere dar el gobierno y los operadores del gobierno con respecto a la realidad, ¿no? Ayer lo decíamos en la sala. No es que tenemos el salario real más alto de los últimos 40 años. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso, a la par de la evolución de los precios y el comportamiento económico en general, no es que estamos con un salario más alto que en los últimos 40 años. Eso se alcanzó en otros periodos y no es particularmente en este. Lo que tenemos es un promedio salarial, particularmente muy influenciado por el salario de los funcionarios públicos, que sí que tira para arriba. Que tira para arriba, porque aparte ajusta por encima de la inflación. No es... Aparte, la masa salarial es un promedio también, ¿no? Es decir, bueno, ponemos a todos los trabajadores, marcamos el medio y vemos cómo evolucionó eso con respecto a 5 años atrás. Eso no grafica la realidad de un montón de sectores de trabajadores que no han mejorado su ingreso, sino que han perdido ingreso. Pero todas las cifras que el gobierno te está dando como buenas, decís, no, pero si agarras por casos hay algunos que están peores. Y sí, eso es obvio con todas las cifras, siempre, ¿no? Porque Claro, con la informalidad decimos esto. Lo de ex-ante está bien, eso te lo banco de 1 cada 10, pero y esto también, y sí, obvio que cuando decís el salario real es el más alto, algunos no. Pero Fernanda, lo que pasa es que en cierto sentido... Yo vos lo que no tenés soy buena en matemática, pero me parece que me estás haciendo trampita. Pero tenés que fortalecer al que precisa más el apoyo Sin del duda, Estado, obvio, y el apoyo de las políticas activas de empleo. Pero cuando el Frente Amplio subió el salario real muchísimo, también seguramente algunos no subieron. Digo, estábamos tomando el mismo indicador, ¿no? Corregime. En 15 años, Porque sabes más. en 15 años creció 63% salario real en los periodos del Frente Amplio y la economía 80%. Creo que ahí la cuestión es cuánto crece la torta y cuánto eso se lo das a salario. Ahora fue 6-1. Sí, sí. El gobierno del Frente Amplio había sido 80 a 63. También, desde la salida de la dictadura hasta el 2004, el crecimiento de la economía creo que fue como un 50% y el crecimiento del salario real fue 0, ¿no? Sí, Entonces, eso lo tengo claro, pero digo, cuando decimos el salario real creció, bueno, pero algunos no, sí, seguramente, es un promedio. Es cierto, es lo que nosotros es mostrar, lo que tratamos de mostrar es la la otra realidad cara. atrás de los números fríos, digamos. Porque en definitiva lo que hay es un manejo muy careta de la macroeconomía, ¿no? Te dicen, bueno, ahora el gobierno no gasta más de lo que recibe. No, es falso. Es el mismo déficit fiscal que teníamos en el 2019, que para ellos era lo más importante. señal además. roja. Estábamos casi gastando derroche, el derroche del Frente Amplio. El mismo déficit y la misma tipo de ejecución. Para es año atender de a la campaña, bueno, Sebastián, hay que poner plata. Para atender la pobreza, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Y transferencias. Porque no hicieron otra cosa. Asistencialismo. Ahora, claro, cuando se lo cuestionaba el Frente Amplio es una cosa. Ahora lo hacen porque no había otra manera, porque para aliviar niveles críticos de pobreza e indigencia lo que tenés que hacer es transferencias. Lo que pasa es que hay que tener todo un acompañamiento desde el punto de vista social, sanitario, educativo, nutricional. Bueno, este gobierno hizo exactamente lo mismo que nos cuestionaba a nosotros. Pero vinieron y dijeron y prometieron que iban a hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, el saldo, un poco la película larga, informalidad, pobreza, desigualdad, mercado de trabajo, otros elementos del manejo macroeconómico, deuda, ¿no? Hoy tenemos una deuda con respecto al PBI que aumentó muchísimo con respecto a cómo la dejó el Frente Amplio. Bueno, mucho caretismo, ¿no? Mucha careteada por parte de economistas que no eran de comité de base.
Y bueno, lo hicieron igual o peor. Para nosotros lo hicieron con una determinada orientación. Y bueno, hoy puede ser, ¿no?, que te digan, estamos mejor, la gente, ayer lo veía en un informativo, la gente consume más 0 kilómetros, más utilitarios, más camiones, más maquinaria. Bueno, ese es el margen de consumo de un conjunto de la sociedad que puede hacer ese tipo de inversiones o ese tipo de gastos, pero un conjunto enorme de la población todavía está... Es como el que te dice, remando. Yo vi el shopping lleno, estamos bárbaros. Sí, el boliche de la esquina está lleno todas las noches, sí, es claro. cierto, pero... Las rutas están llenas. Ahí, ¿cómo se explica que si el déficit fiscal es casi el mismo que en 2019, si tomaron más deuda y los resultados en términos de pobreza, de salario, de desigualdad son peores? ¿En dónde se fue esa plata? Sí, y te hago... O sea, porque no es que gastaron menos, digamos. Y un paréntesis, hay muchas cosas que deberían estar dentro del cálculo del déficit fiscal que no lo pusieron, porque lo pusieron afuera. Los gastos extraordinarios, el fondo PPP, coronavirus, las CREMAF, cosas que van directamente influenciando el nivel de gasto público, lo ponen por fuera, entonces no se registra. Eso es porque inventaron un concepto que es el déficit fiscal estructural, ¿no? Sí. Que deja por fuera todo lo que son gastos... Por fuera el perímetro fiscal, claro, como dice, como le gusta decir a la ministra. ¿Qué pasó? Bueno, había que resistir el archivo, un poco de lo que en campaña electoral se vuelve como muy asiduo, decir, bueno, pero vos dijiste tal cosa, así que ahora, si no tenés una fundamentación, una justificación creíble, parece que en algún momento careteaste. Bueno, ahora la circunstancia mayor creo que es que el funcionamiento económico era correcto, ¿no? Muy influenciado como una economía como la nuestra de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la región. Y lo que hicieron fue sobreactuar la crítica, ¿no? Sobre todo en el último periodo, cuando el Frente Amplio se había quedado sin energía transformadora y tuvimos un desempeño macroeconómico bastante malo, ¿no? Se perdieron puestos de trabajo, se había perdido la iniciativa en materia de la inversión pública social, el buque insignia que era el sistema de cuidados nunca terminó de despegar mucho. Bueno, ellos sobreactuaron la crítica de todo ese modelo y ahora no tienen mucho margen. No solo porque no tienen ideas distintas, sino porque tampoco había un marco externo propicio como para inventar mucho. Y bueno, el resultado ¿cuál es? Es que hay un conjunto importante de la población que sigue teniendo problemas para llegar a fin de mes. El informe del Cuesta también, ¿no? Tenemos 100.000 uruguayos más ganando menos un salario mínimo o un salario mínimo y medio, que es apenas lo que te da para pagar un alquiler, 24 o 25 mil pesos, menos de 25 mil pesos. Imposible vivir con eso. Entonces, claro, los problemas de ingreso y los problemas asociados a tu salario y a tu inserción en el mercado de trabajo hacen que sea muy difícil proyectar cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí me parece que se quedaron sin margen. Me parece que eso obedece también a que Arbeleche no está en la fórmula. Hoy estábamos hablando de Ripoll y la fórmula blanca. Entonces puede pagar el costo, decís. Y creo que, sobre todo en el perfil de alguien como la ministra de Economía, ¿no? Que es alguien académica, ¿no? Que tiene una profesión y tiene un prestigio profesional que cuidar. Que o sea, que ya trabajaban en el Ministerio. Trabajaba antes, bueno, presentarse, es decir, confrontar en una campaña electoral. Decir, bueno, pero cuando fuiste la ministra y cuando fuiste el capitán del barco, nos fuimos para otro lado. Es más, llegamos a los mismos lugares y los resultados son bastante mediocres. Y bueno, Azucena prefirió no estar en la fórmula, que era la que tenía el número 1. Luego llegaron a Valeria Ripoll. Me parece que ahí hay... Mirá lo que lograste, Azucena Arbeleche. Mirá el lío que les dejaste. Mirá cómo terminó el timbrazo. Seba, queremos consultarte en el marco también de la rendición de cuentas, yo por lo menos el último tema, que es respecto al atraso cambiario, que es algo que el Frente Amplio viene haciendo bastante hincapié, y también algunos sectores organizados de la sociedad civil, que es una cuestión curiosa porque es un palo que viene por izquierda y por derecha, ¿no? Sí. Desde un solo Uruguay hasta parte del Frente Amplio. La cuestión, por lo que tengo entendido, es que el tipo de cambio real global se sitúa casi 40% por debajo de su promedio histórico, que se publica desde el año 2000, esto por el BCU. Se habla del 40, se habla del 15, se habla del 20, pero lo que todo el mundo tiene acuerdo es que básicamente el dólar está muy bajo, ¿no?
y que esto complica al sector exportador para ser competitivo, que producir en Uruguay para vender es poco competitivo y por lo tanto al final lo que terminás jorobando es tu balanza comercial, es decir, que te convenga más importar que exportar. Pero la contracara de esto, y es lo que a mí me genera dudas por parte de cómo solucionarlo, es que si la solución es subir el dólar, eso también te baja el precio de tu moneda y por ende de tu salario en un país en donde casi todos ganamos en pesos. ¿De qué te reís, Fernanda? Estamos charlando con el chat. Ah, ok. Si vos corregís el atraso cambiario subiendo el dólar, devaluás también tu moneda y por ende le puedes dar un golpe al salario y al poder de consumo de la gente. ¿Cómo hacemos con el atraso cambiario? Ahí creo que hay un planteo de un sector muy poderoso de nuestra economía, como es el sector agroexportador, particularmente aquel que vuelca su producción a los mercados externos, que siempre te va a pedir que haya más pesos por dólar. ¿Por qué? Porque venden dólar afuera y paga sus costos fijos en pesos, en su mayoría, sobre todo los asociados al salario y a la marca impositiva. Entonces siempre te va a pedir de que el dólar de alguna manera se asigne libremente el precio, pero que esté alto, ¿no? Porque también tuvimos en algunos momentos... libremente como yo quiero. Flotación libre, claro, ahí está, ¿no? La libertad responsable de este gobierno. Y ese sector agroexportador hoy está dirigiendo sus baterías fuertemente, principalmente al que era el presidente del Banco Central, que va a ser posiblemente... No creo, pero el que es designado como candidato a ministro de Economía por Delgado, que es el economista Diego Labat, dice, bueno, acá esta conducción del Banco Central lo que hizo fue bajar el interés y eso hace que los dólares de alguna manera bajen el precio. Sobre todo con un contenido de contener la inflación. Está bien. Eso, como vos decís, me parece que es loable, está bien, porque la inflación es el impuesto que paga sobre todo aquel que consume en el diario, en la cotidianidad y que paga con pesos y que de alguna manera tiene que tener una trazabilidad y una perspectiva clara de cuánto van a aumentar los bienes básicos de consumo. Ahora, cuando ese sector muy poderoso de nuestra economía, que tiene poder político, que tiene sobre todo también poder económico, empieza a cuestionar la orientación de la política monetaria, lo que vos tenés es un problema entre los poderosos de la clase, los poderosos del barrio, digamos. ¿Entre importadores y exportadores? Entre exportadores y algunos elementos del el círculo que apoya este gobierno, ¿no? Digamos, es cierto, el sector agroexportador genera muchas divisas para el país, paga muchos impuestos, pero hay economía por fuera de eso, ¿no? Hay pequeños comercios, hay economía informal, hay sectores productivos nacionales que vuelcan su producción al mercado interno y a ellos de repente les conviene, como vos decías, que haya una relación un poco más pareja entre peso y dólar y de alguna manera también fortalecer el consumo interno, es decir, cuantos más pesos tengamos nosotros que vamos al almacén, a la ferretería o a la carnicería y gastamos acá y no gastamos afuera, bueno, eso genera un dinamismo del mercado interno que de alguna manera hace que la gente consuma más la producción nacional. Ahora, esa discusión, que no es una cosa reciente ni es una cosa novedosa de este gobierno, es el dato más estructural de la economía uruguaya en los últimos 100 años. Yo no soy economista, pero un poco releyendo un poco eso, te dicen, bueno, ese es el principal tema para resolver de la economía uruguaya, que la gran mayoría de la producción va a los mercados externos y que lo que queda acá depende del dinamismo que tenga la masa del trabajo. Es decir, bueno, si hay salarios bajos, la gente consume menos. Si hay buenos salarios, bueno, la gente consume más. Sí. Es que producimos alimento para 30 millones y somos 3 millones, ¿no? Entonces, y básicamente los precios que se vuelcan afuera no se pueden conseguir adentro. Entonces, claramente, el frigorífico en vez de vender adentro, te lo vende o a San Pablo, o te lo vende a Europa o a China. Claro. Ese dato no lo resuelve un gobierno, sino que un periodo solamente, sino que vos tenés que tener una política de fortalecimiento de algunos sectores económicos. Y la contracara del atraso cambiario, que ahora está muy presente, la Federación Rural, vamos a tener el Prado dentro de poco, lo van a plantear seguramente en sus discursos, es que hay sectores que dependen del mercado uruguayo, particularmente los comercios chicos, los comercios del litoral, los que tuvieron una competencia terrible con Argentina, con la diferencia de precios o con la frontera brasilera, que no sostienen costos y lo que tiene que hacer es o cerrar o reducir plantilla o directamente dedicarse a otra cosa porque no les es viable, porque trabajan muchísimas horas, tienen una ganancia fija decreciente y los costos son fijos y crecientes, entonces no hay ecuación que resista.
ahí es a quién cubrís, ¿no? O te tapás los pies o te tapás la cabeza, pues las dos, la frazada no te alcanza. ¿Y a quién va a cubrir el Frente Amplio? ¿Qué va a hacer el Frente Amplio con el atraso cambiario? Bueno, es difícil eso. A ver, hay que ver algunos elementos, sobre todo del contexto en el cual nos vamos a encontrar. Yo creo que el Frente Amplio lo que tiene que hacer es favorecer el crecimiento económico. Tenemos 2 o 3 puntos para crecer del PBI, solamente con una política de riego. Esto lo ha dicho Pepe, pero también lo ha sostenido algunos. Da Silva lo ha dicho. Bueno, si nosotros regamos. ¿Qué me señalas, amigo? Mi amigo. Tu amigo, Da Silva. Si regamos 1 millón de hectáreas de agricultura, aumentamos un 2%, un 3% del PIB. Bueno, eso aumenta el producto de la economía, tenés capacidad de destinar recursos a otros temas. Yo creo que el Frente lo que tiene que volver es a darle las condiciones para que la economía crezca, un poco de productivismo y desarrollismo, ¿no? Ahí tenemos una pata ambiental que hay que cuidar. Y para eso hay que subir el dólar, además de la política de riego. Riego te aumenta en el sector productivo, Okay. ¿no? Te aumenta 2, 3 puntos. Y eso el Estado capta a través de impuestos y capta a través de costos indirectos, fortalece sus ingresos fiscales. Y con eso redistribuís esas políticas sociales. Ese es el sentido del éxito de 10 o 12 años de los 15 que gobernó el Frente Amplio, es hacer crecer la torta, pero dirigís mucho a dónde la distribuís y haces que la torta crezca, pero se distribuya más parejo y cubrís a aquellos que están más jodidos. Ese me parece que es el eje central de una política económica, ¿no? Un poco lo que se decía con los gobiernos progresistas de la región. En el único momento donde se creció y se distribuyó fue entre el 2004 y el 2009. En el 2008 tuvimos una crisis internacional muy fuerte, que en el Uruguay un poco no llegó, pero le pegó a Argentina, le pegó a Brasil. Era el momento adecuado para tratar de ir cubriendo la brecha social y la deuda social. Bueno, el Frente me parece que tiene que hacer lo mismo. Producir más, favorecer para que haya más producción, y eso implica también créditos a las pequeñas empresas, fortalecimiento de las cooperativas, de unidades productivas no clásicas como son, bueno, los frigoríficos, las grandes extensiones comerciales, para que de alguna manera se inserten y tengan un poquito más de condiciones y espalda para sobrevivir en un contexto económico que es muy incierto. Y además, redistribuir mediante políticas públicas, sociales, de contención de la pobreza y sobre todo la pobreza infantil, y favorecer a aquellos sectores que tienen que producir más. Un ingreso de, no sé, 100.000 mujeres más al mercado de trabajo dinamiza no solo el mercado de trabajo, sino la economía de los hogares más pobres, porque los hogares más pobres son aquellos que tienen jefatura femenina o que tienen mujeres con hijos a cargo solas. Entonces, ahí es donde vos tenés que fortalecer y favorecer que haya mayor incremento de la participación en el mercado de trabajo, pero sobre todo que la gente pueda ir a trabajar, insertarse 8 o 6 horas de jornada diaria y dejando a los gurises en un CAIF, en una escuela de tiempo completo, en un centro juvenil, etc. Ese me parece que es el secreto del éxito. Más allá no te sabría decir acerca de con qué contexto nos vamos a encontrar en el 1 de marzo del 2025, porque aparte nos dejan un país más endeudado, ¿no? Y con las cuentas fiscales un poco más complicadas de lo que la encontraron ellos. Sebastián, ¿vas a ser candidato a diputado de nuevo? ¿Vas para el Senado? ¿Vas para algún ministerio? ¿Para cuál estás? Creo que voy a estar en la lista de diputados, Okay. tratando de impulsar las leyes que el Frente Amplio mande al Parlamento para tratar de sacarlas. Muy bien, sos un parlamentario que viene laburando estos últimos años los temas centrales que han ido pasando por ahí. Dijiste al pasar que se inserten 8 o 6 horas. Nosotros nos preocupa mucho ir hacia la jornada de 6 horas. Por favor. Lo teníamos abandonado el tema. Sí, total. Eso y drogas. Sin drogas lo teníamos no abandonado. Sí, es verdad, hablamos hay una idea de empezar a impulsar eso por sector, lentamente y todo. ¿Cómo? Tienen un proyecto de ley ustedes, además. Hay un proyecto de ley, Daniel Cayeni lo trabajó en el Senado, también esto está en contacto con el planteo de la central sindical, con el Boca, con el Turco Abdala, se ha trabajado ese tipo de planteo. Hay sectores que deberían transitar hacia jornadas laborales más cortas y eso no afecta a la ecuación económica de determinados sectores. Yo creo que habría que empezar, hay que mirar mucho de
legislación comparada de otros países que incorporaron y que fueron incorporando la jornada de 6 horas. Y creo que nos arrimamos un poco a eso de que la economía que no funciona solamente en la jornada laboral clásica también genera, desde otro punto de vista, ingresos y dinamismo económico, lo que tiene que ver con el gasto en cultura, el gasto en ocio, en descanso, claro, en el fortalecimiento de otras tareas como, no sé, la capacitación educativa, la profesionalización en determinadas áreas. Bueno, si vos trabajás 10 horas por día es muy difícil que lo hagas. Sí. Con 8 es también muy difícil, sobre todo si ganas poco. Lo que tenemos que asegurarnos es que haya un tiempo adecuado para vivir, pero que el tiempo que vos trabajaste dé para cubrir los gastos de las otras 18 horas que vivís, ¿no? O de los gastos que tenés fijos, ¿no? Y ahí hay un debate enorme porque, en definitiva, nuestros salarios siguen siendo, en comparación con los países con los cuales nos queremos comparar y que han introducido la jornada de 6 horas, bastante bajos, ¿no? Y respecto a eso, ¿cuál es tu opinión sobre reducir la edad jubilatoria como plantea el programa del Frente Amplio? El problema que tuvo el debate de esta reforma del gobierno fue que bajó o que subió la edad para todos al barrer, ¿no? Y lo que nosotros recibimos, los testimonios de colectivos, de sindicatos y gremios de trabajadores, es que hay gente que ya con 60 años está la carga física, la carga psicológica de una jornada de muchos años de trabajo, de una jornada laboral extensa y desgastante, que ya con 60 años no se jubila por causal común y se pasa a jubilar por algún tipo de discapacidad parcial o total. Entonces, hay sectores del mundo del trabajo que de repente ni siquiera se tienen que jubilar con 60, se tienen que jubilar antes, porque el desgaste físico y psicológico de esa tarea es muy desgastante y realmente estás excluyendo trabajadores de una matriz de protección social. Y cuando se jubila por otra causal, percibe menos jubilación que si se jubilara por causal común. Ahí yo creo que lo que tendríamos que analizar es caso por caso. Este gobierno, sector por sector, y este gobierno lo que hizo fue sacar solamente a 3, ¿no? Sacó a los trabajadores rurales, a la construcción con muchos de alguna manera, exclusiones y con muchos requisitos, y dejó por dentro a amplios sectores que ahora pasan a jubilarse no solo con 60, sino con 65. A ese trabajador, esa trabajadora, yo qué sé, del sector metalúrgico, de la pesca, de la industria frigorífica, del sector de los cuidados, disponerle 5 años más de trabajo es condenarla a que no se jubile por causal común y que se tenga que jubilar antes o que abandone el mercado de trabajo sin lograr completar los 30 años de aporte. Ahí creo que tenemos que empezar a analizar para atrás, sector por sector, característica por característica del mercado de trabajo, y tratar distinto a los que tienen unas condiciones distintas, ¿no? Porque lo importante es, bueno, tenemos un tiempo para trabajar, es cierto que la expectativa de vida de los uruguayos ha aumentado, pero mucha gente hoy no puede a los 60 años cumplir 30 años de aporte. ¿Por qué? Porque tiene trayectorias laborales discontinuadas. Esto impacta sobre todo en las mujeres, ¿no? Las jubilaciones, como son un promedio del salario, y los salarios son distintos entre varones y mujeres, las mujeres, el promedio que les corresponde jubilación tiende a ser menor que el de sus pares varones. Bueno, esos son temas para corregir. Nada de esas cuestiones, ¿no? Características de las trayectorias laborales, características de las ocupaciones distintas que tiene nuestro país, fueron analizadas ni por los expertos famosos, liderados por Saldain, ni luego en el Parlamento cuando se debatió la reforma. En el Senado se debatió poco, se debatió 1 mes y medio, en diputados sí tuvimos un poquito más de tiempo, pero la evidencia que se le colocó, sobre todo a partir de el equipo de representación de los trabajadores del BPS, el Cuesta Duarte, los sindicatos específicos que volcaron su evidencia al tratamiento parlamentario, nunca fue tenido en cuenta, y el paquete que vino era bastante acotado y no hubo margen como para generarle mejoras. Ya lo dijeron todos, economistas neoliberales y economistas heterodoxos, que en 5 o 6 años va a haber que hacer una nueva reforma jubilatoria porque lo que no se atendió es el esquema de financiamiento. Así que dentro de 4 o 5 años seguramente, posiblemente en el próximo gobierno, tengamos que discutir una nueva reforma jubilatoria. De esos economistas heterodoxos y más ortodoxos, más neoliberales, ¿dónde encasillas a Gabriel Odone? Es un economista liberal, creo,
que tiene algunos planteos que sus pares en el mundo de la economía, en el mundo del análisis económico es respetado. Creo que tiene pila de cosas para aportar en cuanto al funcionamiento realmente existente de la economía uruguaya. Lo que hay que darle es todo un bagaje y un conjunto de experiencias provenientes de la economía más periférica, ¿no? Lo que tiene que ver con la economía urbana, la economía de la informalidad. Yo creo que el ministro de Economía no es el capitán del barco económico, porque hay muchas áreas dentro del Estado uruguayo, dentro de un Estado. ¿Quién es ahí? OPP, empresas públicas, lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, lo que tiene que ver con el Ministerio de Industria. La economía no es solamente el Ministerio de Economía. Entonces hay mucha gente que puede aportar. Entonces yo le quito un poco de dramatismo a ver si eventualmente Odón es el ministro de Economía de Yamandú. Hay mucha gente que tiene para aportar en economía. Obviamente que el ministro de Economía es importante, pero no es el único. Ese me parece que es el esquema que a nosotros nos queda más cómodo, que mucha gente aporte su conocimiento y que de alguna manera vuelque la trayectoria económica hacia los más desfavorecidos, hacia los más necesitados. Y ahí juegan muchos otros actores, ¿no? Sobre todo las empresas públicas, pero también la OPP, el Ministerio de Industria en materia de el apoyo a las pequeñas empresas, al sector productivo nacional. ¿Y a vos individualmente él te gusta como para ministro de Economía? Me gusta en el marco de un equipo. Si hay muchos otros componentes dentro del equipo económico, me parece adecuado. Que tiran un poco más para la distribución, digamos. Sí, claro. Sí. ¿Y qué lectura haces de lo que hablábamos más al principio, de que el Partido Nacional, o bueno, la coalición criticó mucho cosas que hacía el Frente Amplio, que después tuvo que salir a hacer las mismas, como transferencias o bueno, mismas políticas? ¿Cómo lo lees? ¿Ellos se hicieron más de izquierda? ¿Son todos más de centro? ¿Al final, en realidad, nadie tiene la sellada? ¿Qué opinión te merece? Creo que se encontraron con un Estado que no conocían, porque en 15 años se modificaron muchos de los criterios de trabajo concretos desde el punto de vista del derecho administrativo del Estado uruguayo. Entonces les llevó un tiempo conocer y entrar en la cancha del funcionamiento real del Estado. En segundo lugar, continuaron algunas prácticas nefastas de clientelismo y de mala ejecución de los recursos públicos, y eso lo vimos en algunas intendencias hasta ahora. Ese fue el diario vivir de muchas intendencias y muchos espacios de ejecución de presupuesto público donde se ven enormes problemas y enormes dificultades de rendición de cuentas y de buena administración de los recursos públicos. Lo que creo es que, en definitiva, ahí les terminó ganando la inmediatez, es decir, bueno, terminaron gobernando para aquellos que les parecía más próximos a sus intereses y les generaba más certeza del apoyo político inmediato. Y no vieron el conjunto de la situación económica y de las diferencias que tienen los diferentes sectores en el país. Terminaron haciendo lo mismo que hacían cuando eran gobierno en los 90, ¿no? Yo fui formateado mucho por la década de los 90, en el sentido que salí al liceo en esa época, entré a facultad en esa época, empecé mi primer trabajo en la década de los 90, y toda esa época era muy brava como para insertarte plenamente, tenías que remar muchísimo, las carencias y los apoyos por parte de los gobiernos en aquella época eran como muy precarios. Y finalmente la calle Pou terminó haciendo muchas cosas muy parecidas a las que hacía su padre, con un formato siglo XXI, ¿no? Con una nueva formulación tecnológica, con una nueva formulación de la inmediatez de la comunicación, con mayor conocimiento de lo que es la cosa pública y la cosa de gobierno, pero terminaron haciendo lo mismo, ¿no? Casos de corrupción, casos de acomodo, casos de clientelismo y gobernar para su barra, ¿no? No sé cómo nos vendieron a todos que eran diferentes o que habían aprendido de, bueno, este país en el 2012 fue por el caño, se destruyó la economía, los gobiernos tradicionales que vengan a partir de ahora van a hacer las cosas distintas. Y la verdad que no hicieron mucho las cosas distintas. ¿A vos también te lo vendieron? ¿Vos también votaste a la coalición de gobierno? No, yo no voté a la coalición de gobierno. Conozco mucha gente que sí la votó, pero tenía esa sana expectativa. Sí, claro. Decía, bueno, el Frente Amplio me parece que
quiero ver otra cosa. Por lo menos estos van a bajar impuestos, van a poder con la delincuencia. No van a ser tan corruptos. Y bueno, y la verdad que se bandearon. Sebastián Baldomir, te agradecemos muchísimo por haber venido con pocas horas de sueño. Le preguntamos si hace terapia. ¿Haces terapia, Sebastián? No. ¿Hiciste? Tampoco. Ok, ¿tenés ganas de hacer? Podría ser. ¿Primer programa de streaming? No, el segundo. Ya había venido acá a este mismo estudio para otro programa y me había tocado, bueno, en otros programas de streaming. Está muy bien. Pero lo sigo mucho porque la verdad que a la hora que llego a mi casa ya no se puede ver muchos programas de análisis político, entonces me cuelgo ahí del celular para mirar. Ay, qué bueno. Nunca nos dicen eso. Sí, total. Es el primer entrevistado que nos dice. Es el primero que lo admite, ¿no? Bueno, mucha suerte. Con ustedes, Sebastián Baldomir, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a ir cerrando. Queremos agradecerle a nuestro equipo y a cada una de ustedes y cada uno de ustedes, las y los blandengues, que son lo más importante que tenemos cada mañana. ¿Junto con qué? Junto con Yerba Sara, que también nos acompaña, obviamente. Y Pronto Óptica y... Bueno, queremos agradecerle en la producción al gran salteño Nicolás Opaso, que está laburando un montón, está leyendo periódicos diarios, está laburando, es un titán de la información nuestro productor. De la información. Y después a nuestro CM, hoy por primera vez haciendo home office, a Joaquín Aldama. Ahí está la dislexia, perdón, Joaco. El cantante de Murga. Un tipazo, el Joaco, lo está dando todo. En asistencia, en operación de video y hoy en día ya como jefas de operación de video, dándolo todo, las grandes Mellis, Paulina Álvarez y Julieta Álvarez. Así es, y también en asistencia de producción, Isa, que está on fire en el chat, diciéndole a la gente, escuchen buffet feos, y me hizo reír también en un momento, porque yo puse, manden preguntas, y preguntaba, ¿por qué sos tan linda e inteligente? Yo, dicen que se lo pregunte, entonces sí, preguntale, y bueno, nos colegamos con el chat, y perdón, y te dejé pegado, vos estabas haciendo, y entonces tipo, pone Marcos, todo concentrado. Yo estaba sacando el titular y vos riéndote en el chat. Bueno, alguien tiene que cuidar a nuestros hijos. Total. Y obviamente, boquita a boquita, agradecerle a Matías Maciel, nuestro director de arte, el jefe de que nos veamos lindos. Totalmente. Y a cada uno de ustedes y cada una de ustedes que por favor pongan like, es un segundito y al algoritmo lo ayuda, comenten, compártanselo a sus amigos, cuéntenle que esto está pasando. Esto es Campaña del Miedo por Miedo al Éxito. Y nos quedó afuera que vuelve Pedro y eso lo queríamos comentar. ¿Dónde? ¿Viene Pedro acá? No. Sí, ¿qué haces? Me gustaría... ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo lo entrevistamos? ¿Quiere que tengamos a Pedro Bordaberry? Obvio que la gente quiere, pero ¿él querrá? No sé, ¿los blandengues quieren? A ver, coméntenos en el chat. Ya me acusaron de colorada también en el chat. Sí, bueno, está. Hiciste preguntas que estaban bien, pero de colorada. ¿Por qué? Yo me parece... ¿Estuvo mal lo que pregunté? No, tenías razón con lo que le preguntaste. Ya sé. A ver, ¿quieren a Pedro Bordaberry o no quieren a Pedro Bordaberry? Facu de Armas, nuestro amigo, dice, el Rulo, dice... blandengue orgulloso, no se olviden de decir Miedo al Éxito lo relevante. Sí. Ah, mira cómo quieren a Pedro Bordaberry, Son medio sádicos ustedes, No, pero ¿por qué sádicos? Pero no digas eso. La gente, pero ¿por qué cizaña? ¿Por qué te pones de una posición? ¿Por qué me dejas pegada? Va a ser una linda nota. Obvio que sí, como todas las que hacemos, menos la de Sanjurjo. Mira, se han bajado... Pero porque él quería, nosotros sí queríamos que fuera una linda nota. Volvé, Diego, te perdonamos. Solamente quiero decir que de las entrevistas pautadas se han bajado 2 candidatos. Uno del oficialismo y uno de la oposición. ¿No vamos a decir nombres? No vamos a decir nombres. El de la oposición es el único que queda. Bueno. Pero ya va a venir. Ya va a venir. Esperamos. Y el otro, que tiene un apellido compuesto, yo quiero que venga también, pero me parece que no va a venir. Se va a estar más complicado. Y más después del artículo 72. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, todo el mundo acá quiere a Pedro Bordaberry, Así que con este clip le vamos a
Vamos a hacerle el corte de este clip y vamos a decirle a Pedro Bordaberry, venía a tu primer programa de streaming, te vamos a hacer tratar muy preguntas bien. lindas, te vamos a tratar bien, la vas a pasar bien, vamos a preguntarte si haces terapia. Sabemos que sos un legislador que fue muy respetado por tu labor parlamentaria, que Yamandu Orsi te recibió muy bien, que Topolansky te recibió muy bien, y nosotros también te queremos recibir muy bien en este humilde espacio cada vez más en boga, por el que todos los empresarios de los medios se están preguntando quién financia este canal. Y nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo. Nadie lo sabe. Miedo al éxito. Lo relevante.